vamos a retomar un poquito el trabajo a manera de ver algunas cosas que yo creo que son bastante prácticas de utilizar y en algún momento creo que se los había comentado. Por ejemplo, en este caso voy a hacer estos dibujos junto con una imagen de un Quetzalcóatl en unas tapas de motocicleta. Y en este caso va a ser una plantilla mixta. Antes de hacer los recortes, como ya se habrán percatado, ya la había rayado por la parte de atrás. Entonces la dificultad de este procedimiento es que es una superficie en la que no es tan fácil de colocar una plantilla. Previamente, antes de colocarla, para poder atomizar correctamente el trabajo y hacerlo de un solo golpe para que el proceso sea un poco más efectivo, pues le hice este corte para que pueda ponerle masking y pueda quedarse montada la imagen. En esta voy a hacer lo mismo, esta todavía no la termino, pero lo que procede es lo mismo. Primeramente es el rayado en la hoja para que no te estorbe los cortes, porque si no lo haces en este orden pues vas a tener dificultades. Obviamente ya después recortar por toda la orilla y generarle posiblemente un corte como esto o inclusive en la misma cuenca de los ojos en lo que estás coloreando, pero de manera más práctica hacer una perforación donde la imagen puedas trabajarla de principio a fin sin retirarla. Esa es la idea. Ahora vámonos a las piezas. Y miren, estas son las piezas que vamos a trabajar. Lo único que hice fue darles una sentada porque la pintura estaba relativamente nueva, salvo esta de acá que sí tenía un poquito de dificultades porque esta era ya usada y esta únicamente requirió un trabajo menor. Pero en ambos casos es trabajarla y dejarla secar un poco para que no tengas dificultad. Entonces lo que vamos a hacer únicamente es colocar la imagen a nuestro gusto. Obviamente que esto ya lo haya probado el cliente y empezar a trabajar con eso. Yo de esta manera para mí es suficiente porque ya aquí por ejemplo puedo hacer toda la transferencia con la pluma y dejar la plantilla ahí y después pegar el atomizado en la parte de afuera para poder terminar con el proceso de transferencia. Y pues ahora vamos a empezar a transferir nuestra imagen. En este caso, que yo lo estoy haciendo con una pluma, sí debes de tener bastante cuidado en cómo vas a hacer la transferencia, porque la tinta que tiene la pluma llega a generar bastantes problemas cuando estás utilizando tu pintura, ya sea esmalte acrílico, pinturas multisuperficies o en este caso que es base color. La tinta muchas veces se bate dentro del trabajo de aerografía y es muy complicado poderlo retirar, y muchas veces ni siquiera se alcanza a notar o a percibir hasta el momento en el que tú llegas a aplicar el transparente. Entonces trata de tener mucho cuidado con ese aspecto. Así queda, miren. A ver, yo creo que sí se alcanza a ver. A esto me refiero con que es una plantilla mixta, porque por ejemplo se alcanzan a ver todos esos detallitos que son del lápiz, pero también utilizamos lo que es el atomizado para definir algunas áreas. En este caso a mí me gusta hacer esto porque hay lugares que van completamente negros y es mejor darles un pasón que te reduzca el tiempo para que tú sigas trabajando en cosas que sí impliquen un poco más de calidad. Y con calidad me refiero, por ejemplo, a darle más tiempo de trabajo, por ejemplo, el sombreado, a todo esto, que al final del día, por ejemplo, estas partes que son más oscuras, pues con la plantilla puedes enmascarillar y pintar de volada. Aquí lo único es aprender a utilizar la plantilla de una manera que no se vea exagerada y que no se note. A esto me refiero yo con la plantilla mixta. Entonces, ahora vamos a chutarnos el procedimiento para que vean, como siempre, cómo es que lo elaboro. Y pues esta es otra de las alternativas que pueden utilizar para llegar a un buen procedimiento. Y para esta situación tuve que volver a ver el video, porque la verdad es que ni siquiera me acordaba de cuál era el proceso que había realizado para esta ilustración. Pero ahorita que lo estoy viendo a la par que ustedes lo van a estar escuchando, utilicé dos colores, que en este caso fue un azul claro y un azul oscuro con un poco de negro para poder realizar las sombras. En este caso, este tipo de ilustraciones me gusta que tengan esa sensación, porque anteriormente la fabricación de colores para este tipo de ilustraciones eran como que muy sucias. Es decir, para utilizar
perdón, para hacer un color azul más intenso, lo que hacían muchas veces era ensuciar directamente, por ejemplo, el azul cielo con negro para utilizarlo de esa manera y no meterse, por ejemplo, en el caso de los orgánicos, o que muchas veces esto se hacía por desconocimiento de cómo preparar un color. Y esa era una alternativa que siempre se utilizaban en este tipo de ilustraciones. A mí me gusta bastante cómo es que se ve ese aspecto, pero no lo hago tan recargado, puesto que lo utilizo, por ejemplo, con un azul orgánico. Empiezo a sacar mis tonalidades de azul y después que tengo un tono azul oscuro, aplico un poquito de negro para que tenga ese aspecto que tenían ese tipo de ilustraciones en aquellos años. A mí en lo particular, ese aspecto que es el que estás viendo ahora en tu pantalla, la verdad es que me llama muchísimo la atención cómo es que se ve y se integra muy bien en la ilustración y con la temática como de tristeza y de ambigüedad de lo que es la vida, ¿no? Que es la temática de este procedimiento. Independientemente de todo lo que es el color, sí tiene que ver mucho el aspecto psicológico o lo emocional en cuanto a lo que estás representando en tu ilustración. Esto acompañado de una buena ejecución en la imagen te va a dar un resultado muy bueno. Actualmente buscas información y hay cantidad de aspectos de cómo quebrar colores o cómo fabricar colores a partir de los complementarios, infinidad de técnicas de color y de aplicación que tú puedes utilizar, pero en aquellos entonces esta era la manera a veces de oscurecer un color y ese era el aspecto que en un momento dentro de las bases de estos procesos de aerografía eran a veces hasta un poco pobres, pero cuando llegabas a encontrar un artista que lograba representarlo perfectamente con la carencia de material que tenía y lograba un trabajo muy bueno, adquirió una personalidad el trabajo que fue pues la marca o el sello, por así decirlo, del estilo chicano que se estuvo trabajando anteriormente, ¿no? Actualmente pues ya ha evolucionado bastante, hay muchísimas vertientes que han afectado todas estas técnicas, se ha nutrido de muchas otras cosas y dentro de esos aspectos pues está el conocimiento del color y la aplicación, ¿no? Pero en este caso a mí me gusta hacerlo de esa manera porque tiene esa imagen o esa esencia de cómo se realizaba el trabajo de aerografía en aquellos años. Por lo menos les estoy hablando del 94 o 95 por lo menos, de que yo tengo conciencia de cómo se hacía la ejecución de los trabajos de aerografía en este caso, porque sí, en esos años la mayoría de los trabajos eran en monocromía, eran a blanco y negro, o cuando hacían una monocromía a color, prácticamente lo que hacían era ensuciar los colores únicamente con negro y se utilizaban, por ejemplo, colores intermedios, como en este caso un azul intermedio y después ensuciarlo con negro, o un rojo directo y después ensuciarlo con negro, o utilizar directamente el negro sobre el rojo, y les daba un aspecto bastante rudo. Ahora, por aquellos años, si no mal recuerdo, que a lo mejor no tiene nada que ver con este aspecto de la aerografía, o pensarás que no tiene nada que ver, pero en aquellos años, si no mal recuerdo, por allá del año 94, que fue el boom del cholismo aquí en México, o por lo menos del área donde yo estoy, en aquel entonces algo que vino a detonar esta cultura fue la película de Sangre por Sangre, donde en una de las escenas de la misma pasaban al personaje de Crucito haciendo el trabajo de una aerografía sobre un carro, si no me equivoco, de Quetzalcóatl, y pues a partir de ese momento la cultura chicana empezó a tener un empuje bastante fuerte y también dio un empujón bastante importante para el proceso de aerografía, ya sea en el pintado de playeras, gorras, sudaderas, tirantes, calcetines y cualquier artículo que llegaban a utilizar. Y pues para todos los que empezamos a pintar en esos años o que ya pintaban en esa temporada, pues fue
un aspecto que económicamente a muchos nos ayudó y que a mí en lo particular me dio el gusto por las imágenes que evocan a nuestra cultura, y además de que podías combinarlo con un trabajo que te gustaba muchísimo, que en este caso era la aerografía. Pero bueno, continuamos con el procedimiento, y en este caso igual es una ilustración de Quetzalcóatl que pues curiosamente a lo largo de este tiempo que has visto los últimos videos en el canal, esta imagen es muy repetitiva porque ya llevamos una gorra, ya llevamos una lámina en la que hicimos igual a Quetzalcóatl, y ahorita también la temática de Quetzalcóatl en estas tapas de motocicleta. Y pues no se crean, de repente a veces como aerografista siempre la gente se ve influenciada por lo que tú estás trabajando. En este caso los clientes que me pidieron los trabajos de aerografía de las mismas imágenes fue precisamente por lo mismo, porque pasaron aquí por el estudio y se dieron cuenta de la ilustración, y como dicen por ahí, de la vista nace el amor, y pues me pidieron estos trabajos. Entonces hay ocasiones en las que llega a suceder esto. No sé si a ustedes les haya sucedido con algunos temas, pero son muy redundantes en ese aspecto, ¿no? Y a mí me pasa muchísimo que estoy trabajando ciertas temáticas sobre ciertas superficies, y la gente cuando se acerca a verlo, generalmente la gente que no sabe qué tipo de superficies se pueden pintar, y ve por ejemplo que estás pintando una playera, te piden una playera. Y si están viendo una temática como esta que tú estás viendo, pues empieza a la gente a emocionarse o a pedirte una imagen a partir de lo que tú mismo estás realizando. Entonces por eso es que muchas veces es muy repetitivo el trabajo que llegas a realizar. Ahora en el caso de lo que estamos pintando, pues es relativamente la misma técnica. Utilizamos el primer tono de azul, posteriormente utilizamos una tonalidad de azul combinada con un poquito de negro para realizar nuestra ilustración, y después de que ya terminamos todo nuestro proceso de aerografía, ahora pasamos a fondear toda la parte de atrás, enmascarillando lo que no queremos ensuciar, que en este caso es nuestro trabajo de aerografía, y pues tenemos este resultado. Y ahora sí, miren, este es el resultado de nuestro trabajo de aerografía ya fondeado. Únicamente hace falta el proceso del transparente. Este es el resultado. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que yo soy Mau de Aerografía Blitzart, y pues espero que nos veamos más seguido.